Si tú estás pasando por la pérdida, por el duelo, por el fallecimiento de un animalito de compañía, te abrazo muy fuerte. Este canal también tiene esa apertura, que hablemos sobre este duelo, que a veces es un duelo tan castigado, juzgado. Es que ni siquiera me lo cuestioné, o sea, fue como una certeza de que Ramón y yo íbamos a ser familia. Fue como, sí me voy a quedar con él. No le pregunté a mi esposo, no, nada. Yo solamente me dirigí a la universidad de mi hermana a recoger al gatito. Aquí acompañada de Ciro, te quiero abrir mi corazón el día de hoy. Yo soy Fabia Montes y me gustaría hablarte sobre Ramoncito, mi gato que murió en enero de 2025. Y lo especial que pueden llegar a ser algunos seres en nuestra vida que son de una especie completamente distinta porque nos acompañan en momentos cruciales y se genera un vínculo nivel familia. De hecho, hoy estoy acompañada tanto por Ciro como por Chabela y por Horacio, mi otro gatito que está por aquí. Para mí es así de que los momentos de mayor felicidad es cuando ellos me acompañan. Él fue mi primer animalito de compañía en la adultez. Fue el primero que adopté. Él llegó a mi vida de una forma muy fortuita. Yo empecé a vivir con mi novio. O sea, como me independicé, empecé a vivir con mi novio y empecé a tener como ya esta vida de adulta a mis 24 años. Y yo siempre tuve un animalito en casa. Tuve por mucho tiempo una perrita chihuahua que se llamaba Pingüica. Y Pingüica fue mi gran compañera, aliada. La adoraba. Yo adoré, sigo amando a Pingüica y estoy muy agradecida con ella. Entonces, cuando me voy a vivir con quien ahora es mi esposo, era mi novio, yo quería tener un animalito. Era de las cosas que me hacía mucha ilusión. A Pingüica no me la pude llevar porque la familia la adoraba. O sea, me acuerdo que mi mamá me dijo, ok, está bien si te vas y ya es momento de que vueles. O sea, obviamente le dolió mucho, le costó mucho trabajo a mi madre que su hija ya estuviera en otra etapa, pero sí me dijo, pero no te lleves a Pingüica, por favor, o sea, no hay manera. Me costó mucho trabajo dejarla, fue un duelo, eso a veces no lo dimensionas. ¿Cómo va a ser un duelo dejar a tu familia? Porque se supone que vas a vivir como una vida bonita, ¿no? O sea, yo no me iba, afortunadamente, como para pasarla mal o como para pasarla más difícil en la vida. O sea, estaba emprendiendo una nueva etapa. Y fue muy lindo como que, o sea, yo ya tenía mi trabajo estable, o sea, como me fui en condiciones en las que podía estar tranquila, pero eso no deja de doler y crees que como estás tan feliz todo va a ser maravilloso. Pero después me di cuenta que iba a extrañar mi habitación, que iba a extrañar mi cuarto, que iba a extrañar a mis papás, que iba a extrañar a mi perrita, a mis hermanos, todo cambia. Y me acuerdo salir de mi casa con unas lágrimas que eran enormes y súper pesadas. Y me acuerdo que decía, Dios, pero se supone que estoy feliz porque me voy con Marcelo, o sea, como, ¿por qué voy a estar tan triste? Pero sí, pasas también por una adaptación a un cambio que aunque sea un cambio bonito, duele. Yo creo que las personas también que o se van a vivir con su pareja o se independizan y se van a vivir solos o solas, o quienes se casan, han sentido esto. Por un lado es una emoción enorme y por otro dices, Dios, ¿por qué hice esto? Obviamente estás feliz, pero es como, todo es nuevo. Y ahí estaba yo, en esta nueva vida, en esta nueva etapa, y pensaba, ay, cómo me encantaría tener un animalito que me acompañe en esta nueva etapa. Entonces llega Ramoncito. Y Ramoncito primero parecía que era rosa. Yo no sabía nada de gatos, siempre había tenido perros. Mi hermana me habla un día y me dice, ¿qué crees? Mi amiga, no me acuerdo qué amiga, encontró un gatito en una construcción y pobrecito, sí, ya sabes, estas historias de que no hay nadie que lo quiera y tú estás buscando perrito, ¿qué tal si tienes mejor un gato? No lo dudé, es que ni siquiera me lo cuestioné, o sea, fue como una certeza de que Ramón y yo íbamos a ser familia. Fue como, sí me voy a quedar con él. No le pregunté a mi esposo, no, nada. Yo solamente me dirigí a la universidad de mi hermana a recoger al gatito. Entonces él fue el primero que no era de mi infancia, ni de mi familia, ni de nadie más. A Ramón fue como que lo elegí, me eligió y obviamente después mi esposo se derritió y dijo, claro que yo también quiero este gatito, pero fue así, a las horas se enamoró de él. Era un bebé muy pequeñito, entonces creíamos que era gatita, no teníamos idea de animales, de gatitos. También mi esposo en infancia, adolescencia había tenido más bien perros. Y cuando llegué a la veterinaria, por lo visto,
Es algo difícil incluso para los veterinarios detectar si son machos o hembras, porque ella me dijo, es hembra. Y yo, pues se va a llamar Rosa Salvaje. Y se llamó Rosa Salvaje como unos 3 meses, hasta que un día la bañé y se transformó en él. Y fue impresionante, ¿no? Porque fue como, ay, ¿qué le pasó a mi niña? No es niña, es niño. Ahí me di cuenta. Entonces fue como, ¿y ahora cómo se va a llamar? Porque antes era Rosa Salvaje y tengo, o sea, maravilloso cambiarle el nombre. Además era muy, muy gracioso porque era súper rudo desde niño y tenía obviamente una casita, una camita rosa con flores y no sé qué. Y él se encargó de deshacer esa camita. Era de que no, yo soy una fiera, yo no soy Rosa Salvaje. Y yo no podía entenderlo. Total que dije que se llame Ramón y se llamó Ramón después. Fue muy interesante cómo vivimos los tres todas las etapas de este como descubrimiento de una nueva vida. Teníamos por primera vez en nuestra vida a cargo de nosotros una vida. No sabíamos vivir con nadie, mucho menos hasta con un gatito, porque no habíamos tenido esa conexión. Pero Ramón supo vivir con nosotros y era el más lindo, y era el más adaptado, y era el más hermoso. Nos acompañó en cada casa, porque nos mudamos como unas 4 veces, en cada cambio, en cada prueba de nuestras vidas, en cada despedida, partidas de seres queridos, en cada momento difícil, en los momentos en los que obviamente peleábamos o teníamos ciertas diferencias, en los momentos en los que lográbamos encontrarnos y evolucionar y crecer juntos como pareja. Era, por supuesto, también nuestra alarma. Todas las mañanas a las 7 de la mañana puntual saltaba sobre mí y bailaba en mi estómago hasta que por fin, así como que quería asegurarse de que la humana estaba viva. Ya ves que se rumora que los gatos por eso hacen eso, como para asegurarse de que estás viva y por lo tanto asegurarse de que los vas a alimentar. Pero era súper lindo porque cuando algo me dolía, era impresionante cómo Ramoncito llegaba conmigo, por ejemplo, si estaba yo acostada en la cama descansando y se acostaba. Yo creo que si tú tienes gatos, has vivido esta magia de la parte como sanadora de los gatos, de la parte como medicinal de los gatos. Llegaba y se acostaba justo en el lugar donde me dolía. Era mágico Ramoncito y se ponía a ronronear a tope. Entonces le empezamos a decir, doctor Ramón, y vivió 13 años con nosotros Ramoncito. Entonces siempre decíamos como, ay, ya llegó el doctor Ramón. O era doctor Ramón, porque nosotros les ponemos profesiones a nuestros animalitos y a lo mejor tú también. Y si tú también, por favor, cuéntame en los comentarios. Me encanta saber cuáles son las profesiones de los animalitos de otras personas. Me acuerdo en una ocasión fui a comer a casa de una amiga y ella tenía un nuevo novio y me estaba contando de su nuevo novio y me dijo, es que es agente aduanal. Y de la forma así como más, desde el fondo de mi ser, de la forma más natural, le dije, claro, como Ramoncito. Y se quedó así como, y ya como que reaccioné, obviamente no fue como que yo estaba hablando seria de que Ramoncito es agente aduanal, pero decíamos que era agente aduanal porque cada que llegaba algo a la casa, no importa lo que llegara, y tenemos otros 2 gatos y no son así, se ponía a inspeccionar minuciosamente qué era lo que había llegado, qué es, a qué huele, qué trajiste. Entonces decíamos que era el agente aduanal. Y en ese momento con mi amiga fue muy gracioso, como de que yo, como Ramoncito es agente aduanal. Y se empezaron a reír mucho ella y su hermana y nos reímos las 3 y ya como que también me contaron cuáles eran las profesiones de sus animalitos. Y luego también se ganó el título nobiliario del príncipe de la canción, porque era tan elegante Ramón y decíamos que era así como José José y como que se veía que le gustaba la música, disfrutaba la música. Él era como esa voz, ese compañero, ese guardián que nos acompañó de muchas formas. No sé si tú tienes gatos o si no tienes gatos, te cuento que es maravilloso ver cómo puedes tener conversaciones con los gatos. Hablas con ellos, te responden maullando. Los maullidos cambia la forma en la que como que el énfasis era muy divertido. Le hacíamos preguntas y nos respondía con sus maullidos. Así que teníamos esas largas conversaciones. Y después de que Ramoncito se fue, empezó a haber como un silencio nuevo en nuestra casa. Nos empezó a hacer mucha falta todos los días. Sentíamos que lo veíamos en un lugar, en otro lugar como de la casa, y a lo mejor era una prenda de vestir o un cojín o algo así. Jurábamos que ahí estaba Ramoncito. Yo lo que me he dado cuenta es que se transforman
en un amor que ya no necesita palabras, que nos acompañan en el corazón. Ramón y muchos animales, estarás de acuerdo conmigo si has tenido ese contacto, esa conexión, ese vínculo con un animalito o con varios que nos enseñan cosas impresionantes y sin hablar. Son grandes compañeros, grandes miembros de nuestra familia. Es un amor que cómo no se va a quedar con nosotros. Para mí Ramoncito fue muy importante porque él llegó a mi vida cuando yo ni siquiera sabía cuidar de mí. Y él me enseñó prácticamente eso, a cuidar, a saber cómo se ama, a sostenerme, a sostenerlo, a hacer familia, a tener a mi propia familia. Eso fue Ramoncito, como el inicio, uno de los fundadores de mi familia con mi esposo, y siempre voy a estar agradecida con él. Lo amo mucho, lo extraño mucho, lo pienso mucho, y yo en mi camino espiritual creo que sí o sí nos vamos a encontrar con esas almas maravillosas con las que hemos conectado en este plano. Y así veo a mi Ramoncito, así. Y espero que él sea el ser más feliz, más luminoso, que es donde quiera que se encuentre, esté gozándola tanto como la gozaba aquí, en su jardín, en su selva, porque parecía que él se sentía como en su selva. A mi Ramoncito le decíamos que era el gatito principal. Y ese gatito principal, ¿cómo nos hace falta? ¿Cómo lo amamos? Si tú estás pasando por la pérdida, por el duelo, por el fallecimiento de un animalito de compañía, te abrazo muy fuerte. Este canal también tiene esa apertura, que hablemos sobre este duelo, que a veces es un duelo tan castigado, juzgado, censurado también, o minimizado, porque se ve como de que, ay, bueno, ten otro gatito y ya se acaba tu problema. De que, gracias, sí tienes razón, porque no lo había pensado. Y lo más lindo, y yo una de las cosas que trato en todas mis redes como de enfatizar, porque me gusta mucho hacerlo, es que no es que vas a sustituir a un animalito con otro. Por supuesto que no, y no tienes que hacer eso nunca. Pero para mí es tan maravilloso tener claro que siempre le voy a abrir la puerta de mi vida y de mis brazos a los animalitos, a un animalito que lo necesite, en el sentido obviamente de cuando pueda, cuando me sea posible, porque obviamente nos gustaría tener miles, millones y a veces ni siquiera tenemos el espacio y queremos ayudar a todos, pero no es posible ayudar a todos. Pero he escuchado muchas personas que dicen como, no, es que yo mejor no vuelvo a pasar por un dolor como este. Y yo pienso, bueno, vamos a pasar por muchos dolores como estos porque estamos rodeados de seres que amamos. ¿Por qué vamos a cerrar las puertas de nuestro corazón y no abrirles nuestro hogar a seres indefensos, que son como angelitos, que si bien viven menos que nosotros, podemos verlos como esos maestros de impermanencia, maestros que nos ayudan a hacer esta conciencia de que la vida es muy efímera y de que compartir y estar como en contacto y que vincularnos es la cosa más bonita y de la que jamás nos vamos a arrepentir. Entonces yo te quiero invitar a eso. No vas a sustituir a un animalito con otro, pero no cierres tu corazón. Cada quien sabe sus tiempos, por supuesto. Y para mí es uno de mis llamados. Ahora tengo 3 perros y 2 gatitos. Y eso me hace la más feliz. Ver que ellos están a salvo, que están protegidos, que están bien alimentados, que están sanos. Para mí es parte esencial de mi vida tener animalitos de compañía. Y en este canal hablamos mucho de ese tema también. Así que si hay algún tema, hay algún punto, algo de lo que te gustaría que hablara relacionado con animalitos de compañía, también déjamelo aquí en los comentarios. Por hoy terminamos. Aquí tengo a mi Chabela. Ay, se despertó, la Caricia se despertó. Perdóname, ven aquí. Discúlpame, perrito. Discúlpame, perrito lindo. Y ya tengo a Ciro. Terminamos. Hay que despedirnos, Chabela. Estamos cerrando episodio. Quiero pedir una disculpa pública a Chabela porque la desperté y se asustó, pobrecita, mi viejita. Nos vemos el próximo episodio. Te mando un abrazo enorme. Me encanta tener estos momentos de conversación y de sentirnos acompañadas. Ya sabes que no estás sola. Aquí estoy contigo acompañándote. Y aquí están también estos perritos preciosos que a veces están acompañándonos a su vez, que hacen acto de presencia en estos episodios. Te dejo un abrazo muy grande. Chao, nos vemos. ¡Ay, qué preciosos! Esto es Vida y Trascendencia con Fabia Montes. Un espacio en el que se abordan temas sobre el camino de la vida, cambios profundos, salud mental, espiritualidad, vida después de la vida, creatividad, música, arte y literatura. Encuentra a Fabia Montes en todas sus redes como @FabiaMontes__.